En capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa, dice Jesucristo, y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es, y que era, que ha de venir, el todo poderoso. Ahora, dice Cristo que Él es el alfa y la omega. Y esos son dos letricas griegas, alfa y omega. ¿Ok? La primera letra del alfabeto griego, alfa. ¿Ok? Y omega. Cristo es el principio y el fin. Él es toda la letra entre alfa y omega. Él es todo. ¿Ok? Y esto confunde a todo el mundo. Porque los testigos de Jehová y los que quieren negar la divinidad de Jesucristo no quieren creer que Cristo es el alfa y el omega. La omega. Porque Él es antes de la creación y después de la creación. Es decir, que antes de que existiera la creación, existía Dios. En el principio ya era el verbo. Cristo existía antes de la creación. Y Cristo estará existiendo aún después de que se haya acabado el universo entero. Quemado. Cristo es el alfa y la omega. Él es, Él era y Él ha de venir. Él siempre ha de existir. Él es todopoderoso, que sale de dos palabras españolas. La palabra todo, que se quiere decir todo, y poderoso, que se quiere decir con poder. Entonces, Él tiene todo poder. Él es todopoderoso. Y si Él tiene todo el poder, debe ser que es Dios, porque solamente Dios tiene todo poder, ¿no? Amén. ¿No es así? Amén. Ok. Entonces, Cristo es todopoderoso. 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ahora ya hemos identificado cuál es el testimonio de Jesucristo. Es el testimonio de la profecía. Es decir, que Cristo demostró su testimonio siendo Dios por medio de la profecía que hubiera cumplido. Él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento y de esa manera mostró su testimonio, que su testimonio es veraz. Y dice Juan, vuestro hermano, Él es nuestro hermano en el Señor, en la iglesia. Así que todos nosotros que somos cristianos, participamos en lo que se llama la hermandad cristiana. Es decir, que todos, aunque no somos de la misma carne, somos del mismo espíritu. Somos del mismo Padre Celestial. Así que todos nosotros aquí somos hermanos, aunque sea yo gringo y hermano Richard chileno y hermano Omar el guajiro y hermano Roberto es chapín. La verdad, el hermano Marco es el catracho. Catrato. Catracho. Ah, catracho. Hondureño, catracho, chapín. Guatemalteco, ¿no? Aunque no somos del mismo país, tenemos la misma ciudadanía. Amén. ¿Verdad? Ok, somos hermanos. Participante en la tribulación. Ahora, como ya he dicho, lo que sucedió con Juan, aún estando en Patmos en el año 90, fue transportado. Como él dice en versículo 10, yo fui en el Espíritu. Y esas tres palabras, en el Espíritu. En el Espíritu. Tú puedes decir que estas palabras indican una máquina de tiempo. Porque se fue del año 90
y llegó al año 2000 y pico, no sabemos cuál. Porque se ubicó en la misma tribulación. Como él dice aquí, participante en la tribulación. Entonces, ¿por qué dice Juan eso? Porque en capítulo 4 vamos a ver a Juan arrebatado de la tierra, estando en ese periodo de tiempo que se llama la tribulación, en el mismo medio de la tribulación. Así que Juan dice, participante con vosotros en la tribulación. Él está en ese periodo de tiempo que se llama la tribulación de 7 años. Este periodo de tiempo aquí. Siete años. 7 años. La tribulación. Y en el reino, él también va a reinar con Cristo. Eso se llama el milenio. 1000 años. Así que tenemos la época de la iglesia, el siglo de la iglesia, que se llama las 7 iglesias. Tenemos la tribulación de 7 años, entre Revelación 4 y Revelación 19:11, cuando desciende un caballo blanco con el jinete todopoderoso, el Señor Jesucristo. Y desde 19:12 de Revelación hasta el final del libro, tenemos que el milenio, la nueva tierra, nuevos cielos, todo que viene después. Yo, Juan, vuestro hermano, participante en la tribulación y en reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, y por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ahora, Patmos se encuentra fuera del costo de la costa de Turquía, que se llamaba Asia Menor, también Anatolia. Aquí está la ciudad de Efesos, ¿verdad? Y aquí Patmos. Patmos, exiliado Juan por su fe en Jesucristo y por la palabra de Dios, dice. Lo que nos hace falta ahora en 2010 son hombres que son defensores de la palabra de Dios, así como Juan. ¿No es así? Amén. Y la mayoría de la cristiandad en este mismo momento ni sabe cómo identificar la palabra de Dios. No saben cuál es la palabra de Dios. Ni les interesa. Ni les interesa, exactamente, exactamente. Exactamente, y es triste. Pero Juan sí le interesaba mucho y estaba dispuesto a arriesgar su vida, el cuello, al degolladero para la palabra de Dios, como él dice aquí, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. 10. Yo fui en el espíritu, máquina de tiempo. En día de domingo, ya hemos hablado sobre esa palabra domingo, que es la palabra exactamente correcta para este pasaje, porque en el rapto de la iglesia, cuando sube la iglesia, en Revelación 4:1, comienza ya lo que se llama el día del Señor. El día del Señor comienza aquí en la tierra. Y arriba en los cielos comienza lo que se llama
en las epístolas de Pablo el día de Cristo. 2 días que comienzan a la vez. En el mismo momento comienzan las dos cosas. Uno que suceda, que acontece arriba en los cielos, día de Cristo. El otro que se llama el día del Señor comienza al mismo momento aquí en la tierra. Y el día del Señor sigue 7 años, atraviesa para entrar en el milenio y perdura 1000 años en el milenio. Es decir, que perdura el día del Señor 1007 años. El día del Señor 1007 años. 7 la tribulación, 1000 el milenio. Pero comienza ahí en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia. Entonces, la palabra domingo, ¿qué se quiere decir? Se quiere decir día del Señor. Y a la misma vez, como ya hemos dicho, derriba las doctrinas falsas de los como los adventistas del séptimo día. Cristo resucitó en el domingo. La iglesia se congregaba en el domingo. Se hacía colecta en las iglesias en el domingo. Y aquí dice Juan su visión de la revelación en el día del domingo, que se quiere decir el día del Señor. Entonces ya comienza el día del Señor. Está hablando de Juan, está hablando de lo que comienza a suceder en el rapto de la iglesia y llega todo el camino hasta que venga Jesucristo y establece su reino aquí en la tierra. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, una voz y una trompeta. Mira por favor 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Dice Pablo: tampoco, hermanos, queremos que estéis en ignorancias cerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor con algazar, con voz de arca, y con trompeta, voz y trompeta. ¿Qué oye Juan? Voz y trompeta. Es un rato. Él está siendo arrebatado aquí. Uno dice, bueno, no hay escritura que indica el rapto de la iglesia. Hay bastante Biblia para probar eso. Bastante Biblia para probar eso. Y aquí en este pasaje con Juan, vemos que él también oyó una voz y una trompeta. Mira Revelación 4:1. El mismo Juan dice: después de estas cosas miré, de aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. Mira 1 Corintios 15. Es un rapto, es un arrebatamiento. Y Juan es tipología perfecta de la iglesia. Tipología perfecta de la iglesia. 1 Corintios 15, ¿no? 1 Corintios 15. Versículo 51. Aquí un misterio os digo: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento,
en un abrir de ojo, a sonido de la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Trompeta, voz como trompeta, ¿ok? Se llama un rapto, un arrebatamiento de la iglesia. Revelación 1:11. Una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y es a saber, a Efeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Ahora, este versículo fue cambiado en muchas de las nuevas Biblias, no todas, pero muchas, especialmente en la Biblia de los testigos de Jehová, porque ellos dicen, para que sepan, que el versículo 8 no es Jesucristo. Ellos dicen que el versículo 8 es Jehová. Y entonces sabemos que el versículo 11 es Jesucristo. Por lo tanto, quitan las palabras alfa y omega en versículo 11, para no empatar Jehová y Jesucristo. Pero hay un problema. Mira Revelación 22. Pueden quitar las palabras alfa y omega en versículo 11, pero eso no derriba a Cristo como Dios. Porque en Revelación 22, versículo 13, bueno, vamos a comenzar en versículo 12, sabemos quién habla aquí y es definitivamente y terminantemente Jesucristo. Dice, versículo 12, y aquí yo vengo prestamente. ¿Quién es? Cristo. Mi galardón está conmigo. ¿Quién? Cristo. Para recompensar a cada uno según fuere su obra. Cristo. 13. Yo soy el alfa y la omega. Ya. Punto final. Amén. Entonces, Cristo es el alfa y omega. En versículo 8 de capítulo 1 de Revelación. En versículo 11 de capítulo 1 de Revelación. Y en versículo 13 de capítulo 22 de Revelación. Cristo es el alfa y omega, y los testigos de Jehová pueden inventar y seguir inventando doctrinas falsas y quitando palabras de la palabra de Dios, y siempre estarán embarcados, confusos, payasos y mequetrefes. Revelación 1:11. Que decir, yo soy el alfa y el omega, el primero y postrero. Escribo en un libro lo que ves. Entonces escribió Juan en un libro. El libro se llama Revelación. ¿Verdad? Está hablando de este libro que estamos estudiando. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ya el otro día identificamos estas iglesias. Ahora, escribe esto. Tenemos Efeso, que comienza con Cristo en la cruz. Vamos a decir 29 después de Cristo. Hay 4 años que faltan por el cambio que hicieron en el calendario. El emperador romano Gregorio. El calendario nuestro se llama el calendario gregoriano. Y él hizo un reguero. Hasta la fecha no sabemos si el calendario tiene razón o no. Yo creo que no. Pero de que sepamos, ¿okay? Cristo murió en el año 29 después de Cristo. Cristo murió en el año 4 antes de Cristo. Debe haber nacido en el año 0, ¿verdad? En el momento 0. Pero con este calendario confuso que tenemos nosotros, el calendario gregoriano, un leve error. y es una lástima porque, mira, hay
hay una iglesia en Orlando que se llama Iglesia Católica Gregoriana, y es un monumento al emperador Gregoriano. Y la única cosa que hizo en su vida, aparte de confundir millones de gente y enviarlos al infierno, es confundir nuestro calendario. Entonces ellos tienen un monumento a ese emperador. Ahora, 29 después de Cristo, ¿hasta cuándo? Hasta, digo yo, 95. Amén. ¿Ok? Estos se llaman épocas de la iglesia, que vamos a estudiar profundamente. Yo creo que cada época, cada siglo de la iglesia de 2000 años tiene su apóstol, mejor dicho, padre, o mejor dicho, hombre, que mantiene la fe sana, que mantiene la doctrina pura. En el siglo de Efeso era Pablo, por supuesto. ¿Ok? Ahora, luego tenemos Esmirna. Desde 95 después de Cristo hasta 312 después de Cristo, cuando entró Constantino, el emperador, con su edicto de Milán. El edicto de Milán terminó la persecución en contra de la iglesia. Y con el edicto de Milán comenzó un nuevo siglo. El hombre que mantuvo, yo creo, la doctrina sanamente era lo que se llama padre de iglesia, que se llamaba Tertuliano. Mientras toda la iglesia giraba a la izquierda con enseñanzas heréticas y católicas, Tertuliano, a propósito, se separó de la mayoría de los cristianos y enseñó una doctrina que se llama chiliasmo. Chiliasmo es lo que nosotros ahora en 2010 enseñamos, que se llama premilenialismo. Premilenialismo. Son igual. ¿Ok? Tertuliano. Luego tenemos Pérgamo. Desde 312 después de Cristo hasta Mahomet, 636 después de Cristo. En este periodo de tiempo tenemos un grupo de personas que se llaman los montanistas. Montanistas. Que mantuvieron la doctrina sana. ¿Ok? Como aparte, para que sepan, Efeso se quiere decir que se quiere decir muy dedicado. Esmirna se quiere decir mira o incenso. Mirra. Efeso
La mirra de sandía. la cosa sobresaliente de la iglesia de Efeso fue su labor, su trabajo, sus esfuerzos, su empeño. Muy dedicado. La cosa sobresaliente de este siglo que se llama Esmirna fue las oraciones que subían al trono de Dios por la persecución bajo los emperadores romanos. Pérgamo tiene que ver con los pergaminos. Ahora, luego tenemos Tiatira. El grupo se llaman los Catari. Turn it off. Okay. Tiatira se quiere decir aflicción. Porque vienen los musulmanes y casi se acaba con la cristiandad, parte de Europa. Pero en las zonas medio orientes, casi los musulmanes acaban con la cristiandad. ¿Ok? Entonces, Mahomet afligió a los cristianos. ¿Ok? También para que sepan, Pérgamo se quiere decir casamiento. Porque la iglesia se casa con el mundo. ¿No es así? ¿Ok? Casamiento. Luego tenemos, y las fechas de Tiatira son de 636 después de Cristo hasta 1248, la fecha de la última cruzada católica. Yo siempre digo cruzada católica, porque un cristiano no pelea, no guerrea, no lidia contra nadie. Cristianos no matan a nadie. ¿Okay? Obedecemos sí al gobierno. Si el gobierno nos inscribe en el ejército de un país o lo que sea, vamos a obedecer a los poderes altos y sí vamos a pelear en el ejército. Pero ningún cristiano levanta guerra, y el Papa levantó toda esa cruzada. ¿Okay? Digo yo, cruzada católica. Ok, luego tenemos Sardis, que se quiere decir rojo, los rojos. Y el grupo sobresaliente en esa época de Sardis fueron los Lolardos. Eso no está por ninguna parte. No. Primera vez en mi vida que oigo esa palabra. Lolardos. Búscamela, Robert. Búscame los largos. Los Lolardos eran los discípulos. Al otro sí los tertulianos. Si tú me encuentras el nombre ahí. La dificultad aquí es que me está haciendo más trabajo, porque tengo que revisar
la grabación para quitar esta parte. So sorry. Ok. So sorry. Está bien. No estamos Por acostumbrados. tu culpa, Roberto. No estamos acostumbrados. El diablo te usó. Ahora, los Lollardos eran los discípulos. Los Lollardos eran los discípulos de John Wycliffe. Y mantenían la doctrina pura. Amén. John Wycliffe se llama la estrella de la mañana de la Reforma. ¿Ok? La primera estrella antes de Lutero. La fecha de Sardis son 248 después de Cristo hasta 1517 después de Cristo, cuando puso Lutero sus 95 tesis clavada a la puerta de la Universidad de Wittenberg en Alemania. Martín Lutero. Así que Filadelfia. Bueno, Sardis se llama rojos por la sangre que fue derramada bajo la Iglesia Católica, ¿verdad? Filadelfia, y el hombre sobresaliente de esa época, Martín Lutero. ...1517 hasta 1881... cuando Westcott y Hort contrabandearon el texto corrupto en el comité revisador de la Biblia inglesa King James. Y de ahí tenemos todas las Biblias corruptas que aparecen hoy por hoy, no solamente en inglés, sino en español igual, ¿verdad? Martín Lutero. ¿Significa Filadelfia? Filadelfia se quiere decir amor fraternal. Amor fraternal. Y la última iglesia, la Odisea, no. Sí. For me. Clarencio Larkin o Ruckman. McCartney. Me parece que es Ruckman. ¿Quién es Clarencio? Pueden ser más de... Larkin fue un hombre que escribió unos libros que tienen que ver con chileísmo, premilenialismo, ¿ok? Y se llama Derechos Humanos. Y es la iglesia más resbalada y reincidente. Así que Dios no tiene opinión alta sobre los derechos humanos. Okay, para que sepan. Derechos humanos. Desde 1881 hasta el presente. Can you get all that? Can you get all that down there? No? Pulpit's in the way. Okay, turn it off. You're ready, let me know. I'm ready. Así que la Odisea comienza con la Biblia, la revisión de la Biblia inglesa en 1881 hasta el presente. ¿Ok? Yo creo que el hombre sobresaliente o los hombres sobresalientes de esta época se llama Clarence Larkin y Peter Ruckman, ¿ok? Que mantienen la sana doctrina en cuanto al premilenialismo. ¿Hay preguntas? Larkin. Clarence Larkin escribió un libro que se llama
Verdad dispensacional, ¿ok? Y otros libros que tienen que ver con el premilenialismo. Pero ya sabemos que todos estos grupos mantenían esa doctrina premilenial, ¿ok? Incluyendo Larkin. Incluyendo Larkin y especialmente Ruckman. Por eso yo digo que él es el hombre más sobresaliente de todos estos grupos. Larkin, ese hombre todavía está pastoreando. No, él murió hace Ya años. murió, ok. Sí. Incluso Scofield, Ok. el editor de la Biblia Scofield, Ajá. sacó su doctrina premilenial de este señor Larkin. Ok. ¿Ok? Ok, otra pregunta. O sea, cada iglesia es una era, ¿cierto? Es una era, un siglo. Prefiero la palabra siglo porque eso es la palabra bíblica. Ok. ¿Verdad? ¿Qué otra pregunta? ¿Y la Odisea, derechos humanos significa? Derechos humanos, sí. Está bueno. Mira, sale de la palabra griega laos, y la palabra dikaios. Dikaios. Laos se quiere decir pueblo. Dikaios se quiere decir justicia o derechos. Derechos. Los derechos Del pueblo. del pueblo. Eso me huele a comunista. Exactamente. En la era ¿En comunista. serio? Exactamente. Eso es lo que nos enseña Exactamente. en Cuba. Exactamente. Los derechos del pueblo. Del pueblo. Esta es la era comunista. Wow. Es la doctrina de Chávez, de Hitler, de Fidel Castro, De tu amigo, de- de tu amigo, de Obama, de tu amigo Obama. Barack Obama. Todos los comunistas están metidos, enfocados en los derechos del pueblo, ¿verdad? Ajá. ¿Y los derechos de Dios? ¿Dios no tiene derechos? Pero nadie habla de Dios, hablan del pueblo, ¿ok? Quitan los 10 mandamientos de la web. ¿Qué otra pregunta? Ok, despedidos.